Grabar. Ya, entonces el problema es el siguiente. Es sobre una integral de línea. Y es el siguiente. Entonces tenemos una función, un campo vectorial de R3 en R3, definida de la siguiente forma. Entonces es x más y x. Entonces me piden integrar esta función. Entonces lo que me piden es lo siguiente. Perdón. Es eso. ¿Y a dónde se integra? Se integra sobre el siguiente. Se integra sobre el siguiente conjunto. Entonces, la superficie. Bueno, primero mejor voy a escribir la superficie. Entonces, S es la superficie definida como la porción de la semiesfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 4, con z positivo, contenida dentro del cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Además, sea gamma la curva frontera de S. Entonces lo que hay que hacer es calcular directamente la integral de línea de f sobre la curva gamma, explicitando la orientación escogida para la curva. Entonces, deseamos calcular la integral de línea. Entonces, primero tenemos que entender sobre qué línea estamos calculando la integral de línea. Y para eso tenemos que entender la superficie. Entonces, si hacemos un pequeño dibujo, lo que notamos es que en el plano 3D tenemos una esfera de radio 4, de radio 2. ¿Cierto? Entonces tenemos una esfera de radio 2. Ahí está el radio de la esfera. Entonces una cosa como así. Una cosa como así de radio 2. Y me dicen que Z es positivo, así que estoy en la semisfera para arriba. Entonces, X, Y, Z. Y me dicen que es la que está contenida dentro del cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el cilindro de ecuación x cuadrado más y cuadrado es igual a 1? Lo que me están diciendo es que hay un cilindro que está orientado hacia alguna parte. Y ese cilindro, entonces la primera pregunta que uno debería responderse es, ¿cómo va? Si es que es un cilindro que está así, o si es que es un cilindro que está así. Porque si a mí me dicen x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, en verdad yo me imagino una esfera, un círculo. Pero claro, como me dicen que es un cilindro, entonces lo que me están diciendo es que z es libre. Es decir, que hay un cilindro como infinito de radio 1
que va para arriba y que en algún momento toca esta esfera. Entonces esta superficie en donde toca esa esfera, aquí está para gamma. Esa cosa verde vendría siendo gamma. Ok. Entonces, la superficie definida por la porción de la semiesfera x cuadrado más y cuadrado es igual a 4, z mayor a 0, contenida dentro del cilindro. Entonces, como tiene que estar contenida dentro del cilindro, significa que vendría siendo como todo esto. Ahí está, esa es la superficie. Entonces, veamos cuál es el borde de esa superficie. El borde de esa superficie, que es esta parte, la parte verde, el borde de esa superficie es justamente en donde las dos ecuaciones se intersectan. La ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, ¿qué se tiene que lograr en el borde de la superficie? Se tiene que lograr que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a 4. Y al mismo tiempo que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces, como se tienen que lograr estas dos cosas al mismo tiempo, esto implica que tenemos un valor para z. Tenemos un valor fijo para z. Y esto es que z cuadrado es igual a 4 menos 1. Porque estoy cambiando x cuadrado aquí. Que cuadrado más y cuadrado ahí. Y esto implica que z debería ser, ¿cierto? Raíz de 3 o menos raíz de 3. Yo siempre tengo que pensar en todos los casos posibles. No puedo llegar y despejar z cuadrado así como aplicar raíz y listo. Pero acá tenemos la restricción de que z tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, solamente me puedo quedar con z es igual a la raíz de 3. Entonces ya sabemos cómo está z. Sabemos que está fijo en raíz de 3. O sea, aquí topa justamente en raíz de 3. Y ahora lo que queremos hacer es generar una curva. Queremos generar una curva que se dé la vuelta por esta cuestión. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar ya a parametrizar. Entonces, se cumple que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1 y que z es igual a la raíz de 3. ¿Por qué tenemos que parametrizar 3 dimensiones? Porque f está sobre 3 dimensiones. ¿Ok? Entonces, veamos cómo podemos parametrizar. Como vemos, esto es debería ser una parametrización más o menos simple, una curva más o menos simple de escribir, porque esto se puede parametrizar básicamente como un círculo. Entonces yo puedo usar coordenadas esféricas para parametrizar, pero me queda faltando la última coordenada, pero como es fija, entonces no hay ningún problema. Entonces la vamos a parametrizar como phi de t es igual a coseno de t, seno de t, raíz de 3. Para t entre 0 a 2pi. Ahora, ¿por qué es importante, esta parametrización en específico? ¿Y por qué llegamos a esta parametrización en específico? Porque viene de coordenadas polares. Entonces, recordemos que coordenadas polares me marca, uno siempre tiene que recordarse de coordenadas polares, coordenadas esféricas y coordenadas cilíndricas. Porque son las parametrizaciones más comunes. Además que al ser estas parametrizaciones bien comunes, tenemos esto para coordenadas polares. Y como z era fijo, entonces simplemente lo agregamos. Porque nos estamos dando vuelta en un círculo en un z fijo. Entonces,
Estas funciones sabemos que son suaves, por lo tanto esta curva es una curva que no es singular, es una curva que cumple todas las propiedades bonitas para nuestros teoremas que necesitamos, ¿cierto? Es una parametrización de una curva que nos sirve. Tenemos otras reparametrizaciones una vez que ya, por ejemplo, tenemos esta parametrización. Por ejemplo, podríamos parametrizar por la longitud de arco a través de esta, si es que me pidieran otro tipo de cosas, como por ejemplo que la velocidad fuera constante durante la curva, etcétera. Pero como esas cosas no las piden, entonces usamos la parametrización más natural. Más normal, en verdad, porque la parametrización natural se le llama a la reparametrización a través de la longitud de arco. Entonces, ahora lo que yo quiero calcular es lo siguiente. Es la integral de línea que se describe de esta forma. ¿Y qué es lo que es ds? ¿Qué es lo que es la frontera de S? Es básicamente mi curva. Es la integral sobre mi curva. Entonces nosotros sabemos que esto es igual a la integral sobre gamma de f de r r'. ¿Ya? No, perdón. ¿Cómo era? De fr de r. Ahí sí. De fr de r. Entonces lo que necesitamos ahora es calcular mi curva prima. ¿Cierto? Entonces vamos a borrar esto. Y primero calculemos todo lo que necesitamos. Entonces tenemos que gamma prima será la derivada del coseno es menos seno, la derivada de seno es coseno y la derivada de raíz de 3 es 0. Y entonces tenemos que esta integral de arriba, llamémosla I, va a ser igual a la integral desde 0 a 2pi, que es el dominio sobre el cual se mueve el dominio sobre el cual se mueve la curva de, entonces, f de gamma por gamma prima de t por dt. Y esto va a ser igual a, entonces, vamos a anotar f, x más y x. Entonces es f, x más y x. Entonces es la integral de 0 a 2pi de f. Y ahora cambiamos por los parámetros. Entonces tenemos que x más y es coseno de t más seno de t. Entonces es coseno de t más seno de t, coma. Después tenemos y, seno de t. Y después tenemos x, coseno de t. Después punto. Este es el producto punto, ¿ya? Porque estos son vectores, entonces producto punto. Producto punto. Y luego gamma prima, que la tenemos calculada y es menos seno de t, coseno de t, 0, dt. Entonces, ahora basta hacer el producto punto. Me queda la integral de 0 a 2pi de, bueno, ya, menos coseno de t por seno de t. Es el primero con el primero, entonces
menos seno de t, seno cuadrado de t, después más el segundo con el segundo, coseno de t, seno de t, más el tercero por el tercero, que es coseno de t por 0, que es 0. ¿Ya? Y ahora ya estamos, esta suma está en R. Y entonces nos damos cuenta de que S mata a S. Y entonces básicamente tenemos la integral de 0 a 2pi de seno cuadrado de t. Y acá basta ver que con las fórmulas trigonométricas nosotros podemos cambiar el coseno el seno a coseno. Entonces teníamos que el coseno de 2 teta, esto es, recordemos, era el coseno cuadrado de teta, porque el porque el coseno es egoísta y mentiroso, entonces cambia el signo, eso sus más, eso sus menos, no, seno cuadrado de t. Por lo tanto, bueno, de hecho el menos seno cuadrado lo podemos cambiar entero, porque nos queda, ¿cómo era? Coseno de 2 teta, coseno cuadrado de t, sí. Y acá y acá podemos usar el coseno de era en la suma y después la resta, que era el coseno de 0, que es 1, y queda coseno cuadrado de teta perdón, coseno de teta por coseno de menos teta, ¿cómo era? Más, porque si es con menos cambia. Debería haberlo hecho con ángulos distintos. Más seno cuadrado de teta. Debería dar. Y después se suma esto, ¿cierto? S se mata con S y no. La cosa es que mejor en vez de calcularlo lo voy a escribir nomás. Esto es 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 es igual a seno cuadrado. Eso hay que probarlo usando las fórmulas trigonométricas de siempre. El coseno de A más B es igual a coseno de A más coseno de CA, CB menos CA, y después se cambia por teta. Y el coseno de A menos B. Entonces, a través de esto, que en realidad no es necesario, una vez que ya uno lo hizo hace ratito, ya no es necesario volver a hacerlo. Entonces, volviendo a la integral, esto me queda 0 a 2pi de 1 menos, bueno, podemos sacar el 1 medio hacia afuera, y queda 1 menos coseno de 2 teta. Y esto es pi. Y esto es pi. Entonces, así se calcula directamente la integral de línea de f sobre la curva gamma. Al explicitar la orientación básicamente me dice que es que yo tengo que definir. Esto me explicita ya la orientación. Me dice, cuando uno explicita la orientación, lo que está diciendo es cómo voy a tomar el cambio en el tiempo. Porque si yo voy de 0 a 2pi, eso ya me dice una forma de recorrer esta cuestión. Entonces, si vemos las coordenadas polares, ¿cierto? El 0 a 2pi me lo manda así. Pero si yo, por ejemplo, fuera
podría ir en la otra dirección, ¿cierto? Podría ir en la otra dirección. Entonces eso es importante. Y uno puede explicitar la dirección haciendo un dibujo o explicándolo, entre comillas, o simplemente poniendo acá esto es en sentido antihorario. Porque las parametrizaciones de las curvas no son todas iguales. ¿Ya? Algunas son para un lado y otras son para otro lado. Uno podría, básicamente, y entonces la integral debería ser un poco distinta. Ok, ¿dudas con respecto a esa pregunta? No, está todo claro. No hay dudas con respecto a por qué funciona? No. Ah, no, o sea, no sé. Ah, ok. O sea, lo que más cuesta sí lo es parametrizar, porque no, o sea, entiendo de por qué llegó a esa parametrización, pero como que igual, Claro, no es como que en todas uno pueda llegar a parametrizaciones similares. Eh, claro, sí, no, en verdad depende del objeto en el que uno está trabajando, pero generalmente van a ser parametrizaciones tipo que sean como que den vueltas, así, siempre van a ser, nunca van a ser curvas muy así como muy raras. Y siempre van a ser continuas, o sea, claro, ahí hay que agacharse. Y no necesariamente te pueden preguntar la parametrización, también te pueden preguntar sobre la reparametrización. Eh, pero esa sería con la de arco, ¿no? sí, por ejemplo, uno podría reparametrizar a través de la longitud de arco. Pero ya ahí depende del problema, depende de lo que pregunten y lo que sea más conveniente. Si uno cuando parametriza es porque esta, por ejemplo, esta integral es bonita. Esta integral que me dio es bonita, entonces uno no hace falta aquí hacer cosas muy locas. Pero si tuviera una de esas integrales que no son analíticas o que no tienen resultados analíticas como esa de e a la menos x cuadrado, esa integral, si yo la integro con respecto a x, no es bonita. Entonces ahí yo puedo reparametrizar. Mm. Porque esta curva, por ejemplo, si uno lo ve como en los complejos, en verdad es dar vueltas como en círculo. Pero en los reales es fea. Eh, o de una forma así. Entonces, por eso es importante verlo. Igual usar Fubini. Si uno tiene una integral de ese tipo, en vez de integrar eso, uno lo deja constante y después sale. Para usar Fubini. Son esas las cosas. En verdad, sí, esa es la dificultad. Ahora, el segundo ejercicio de esta era sobre calcular la integral de superficie. No la integral de línea, sino que la integral de superficie orientada sobre según la normal exterior, pero no sé si eso lo alcanzaron a ver como materia. Como eso. Eh, por ejemplo, el teorema de Green y Stokes. Ah, O el- eso va a entrar en la PA. Como que hoy día recién lo terminamos de ver ese tema. ya, o sea, no tiene sentido que hablemos de los rotores ahora. Ah, bueno, eso, no, sí, los rotores sí lo pasamos. Claro, pero es que los rotores se usan generalmente para calcular la integral de superficie. Entonces, o sea, y generalmente se hace el teorema de Stokes o el teorema de Green. Eh, Podríamos calcularlo directamente. Claro, es calcular, o sea, es que el calcular eh, esto, es calcular eso. Pero por eso, no, es que si lo van a ver,
O sea, si lo van a ver en la pega, sí. Entonces, dudas. ¿Puedo hacer otro ejercicio como de...? Es que tengo pruebas ejercicios de caos, en verdad. Y de integrales de línea. Entonces, ¿qué iba a preguntar? Ah, ya. Entonces, dudas sobre multiplicadores de Lagrange, optimización o esas cosas. La verdad es que no. Que, o sea, las dudas las respondí ahora recién con el profe, entonces como que hasta el momento no tengo ninguna duda. Ah, ya, bacán. Ya. Mm. Eh, sí. Nada, pues, estamos bien. Entonces. No sé si tienes algún ejercicio que querías hacer, porque en verdad yo tengo, pero podríamos hacer más parametrización, otra parametrización de la superficie, pero generalmente son raras. Yo No creo sé. que sí, hagamos una más así, porque eso es lo que para mí de repente me tiene complicada, porque he visto ejercicios que para parametrizar una curva, por lo general se hace por coordenadas polares. Sí, o sea, es que el otro ejercicio que tengo es más o menos así. A ver, déjame ver si lo puedo complicar. Ya, dado el campo vectorial, dado este campo vectorial, ustedes hacen una PEP, ¿no parece? Eh, Dado este campo vectorial, obtener la integral c f de r, si c es, esta es más fácil, ¿sí? Porque eh, te dan la curva, la paramétrica. Pero a ver si es que podemos reparametrizarla, a ver si es que va a ser la más interesante. Con t perteneciente a 0 pi medios. Ya, veamos. Entonces, veamos cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es cachar que esto es un real. ¿Ya? Entonces, aquí eh, realmente f es lo siguiente. Es x por, vamos a poner, esto es norma del vector al cuadrado, así que vamos a poner norma de x vector al cuadrado, coma, y por norma del vector al cuadrado, coma, z por norma del vector al cuadrado. Y ojito que acá estoy haciendo una diferencia entre x, la x componente, y x, la norma vector. ¿Por qué queda norma? Ahí me perdí. La norma al cuadrado. Perdón. Norma al cuadrado. En todas queda norma al cuadrado porque esto es... Si yo tengo un vector, no sé si me estáis preguntando por qué es norma o por qué es norma al cuadrado. ¿Por qué se multiplica por norma al cuadrado? Ah, Que, porque esto... Eso es... esto es... el cuadrado, ¿cierto? El cuadrado de la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. sí. Y esto es f, en verdad esto es f de x y z, ¿cierto? Entonces, queda como norma al cuadrado por el simple hecho de que esto es la norma. Eso es Ah, sí, sí. claro, o sea, como que siempre que uno encuentra puras cosas al cuadrado, sobre todo todas las variables, está bien encontrada la norma. Simplemente estoy escribiendo la norma al cuadrado para no tener que escribir esta cuestión 3 veces. Eh, ya. Y entonces ahora, ¿cómo se procede? ¿Ya? ¿Cómo se procede? Entonces,
lo primero que tenemos que ver es que todas estas funciones, digamos f1, f2 y f3, son c1. Porque la norma al cuadrado es un polinomio y está multiplicado por otro polinomio que es x. Multiplicación de polinomio es diferenciable y por lo menos es C1. Entonces, estamos todo bien. Entonces, dame un segundo. Entonces, nada, ahora podemos evaluar directamente. Podemos evaluar directamente con la parametrización. Entonces queda. ¿Qué nos queda? Y acá está como el brillo de la parametrización, que es como un poco la trampa, porque la parametrización en este problema venía dada. Y es entender que... Pero uno podría hacerse la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué se parametrizó con coseno de t y seno de t? Porque tenemos algo que es, entre comillas, simétrico. Entonces queremos aprovechar esa simetría de las polares. Y entonces la otra pregunta que uno podría hacerse es ¿por qué entonces nos usaron coordenadas esféricas? ¿Cierto? Y el problema de la coordenada esférica es que aparece el jacobiano de la coordenada esférica, el determinante del jacobiano, es medio complicado, ¿cierto? Es una cosa como coseno de phi, seno de teta, coseno de phi, coseno de teta, seno de phi, bueno, dependiendo de lo que signifique phi y teta, pero coseno de phi. Entonces es como medio perdón, esto es seno de teta. Seno de teta. Entonces es un poco más complicado cuando tengo... Es un poco más complicado cuando tengo cositas así más locas. Medias normales, sobre todo pensando en que después hay que integrarlo. Entonces después tendría que hacer una integral doble sobre algún dominio más o menos conocido o de una forma correcta. Ya. Pero como estamos haciendo integrales de línea, entonces siempre la parametrización será una línea, una curva. Y ahora reemplacemos entonces la integral de la curva. Entonces, lo que queremos saber es cuánto es f de r. F de r. Y esto es lo mismo que, bueno, la primera es coseno de t multiplicado por, tenemos coseno cuadrado más seno cuadrado, eso va a dar 1, así que solamente me va a quedar t cuadrado, ¿cierto? Más 1. ¿Por qué? Porque tengo aquí x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y al reemplazar coseno y seno, esto se va a matar. Se va a morir. O sea, no se va a morir, se va a convertir en 1 al reemplazar en la componente. Entonces, esto va a ser análogo. Va a quedar t cuadrado más 1. Y en la última me va a quedar t por t cuadrado más 1. Entonces ahora yo puedo factorizar t cuadrado más 1. Y tengo coseno de t, seno de t y t. Wow. Llegué como a lo mismo. Eso se parece a r. Esto es r, de hecho. Pero recordemos que esto era equivalente a, digamos, esta integral. Integral era equivalente entonces teníamos el dominio, entonces era t de 0 pi medios de f compuesto con t por r' de t. O de phi o de teta, como sea, en verdad. Eso da lo mismo. Entonces necesitamos r', pero r' es fácil de calcular.
es menos seno de t, coseno de t y 1. Y ahora hacemos un procedimiento bastante similar al otro, al anterior. Hacemos el producto punto, nos va a quedar t cuadrado más 1 multiplicado por tenemos, ¿cierto? Coseno de t, coseno de t por menos seno de t, más seno de t por coseno de t, más 1 por t. Entonces esto se mata, eso se mata, se muere, todo se muere. 1 por t. Y ay. Y me queda bueno, de t. Me queda la integral de 0 pi medios de t cubo más t. Y esto es t a la cuarta partido en 4 más t cuadrado medios evaluado en pi medios. Porque evaluado en 0, bueno, de pi medios a 0, porque evaluado en 0 da 0, entonces da pi a la cuarta sobre 2 a la cuarta, que es por 2 al cuadrado, más pi al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y eso algo vale. Valdrá algo, pero eso ya da lo mismo. Y con eso resolvemos como el tema de la superficie. Esto también se puede resolver. Esto también se puede resolver al través del teorema de Green. Pero eso te lo dejo a ti. Ya, bueno. No, pero quedó todo claro el ejercicio. Ya, y con respecto a. Ya, entonces ninguna duda con respecto a optimización. No, creo que no, no sé. No. Importante recordar que, como aparecían en las pautas, plantear, por ejemplo, cuando se usa Lagrange, que estoy en un compacto, que estoy en un cerrado y agotado y que por lo tanto el máximo se alcanza. Eso da un punto siempre, o 0,5 igual. Y eso salva, siempre salva. Entonces, esas cositas siempre son importantes. Y con respecto a la otra optimización, nada más que nada revisar que las funciones sean de la clase C1 como corresponde, igual con esto. Porque si esta curva no es de clase C1, entonces esto no se puede hacer. Así de como lo dice ahora. Porque dependo de que esto exista. Yeah. Y eso nada, pues uno lo revisa básicamente así como viendo que no sea una cosa rara o una cosa así. Una curva como. Porque aquí no hay diferenciabilidad en los puntos. No es suave. Y bueno, eso. Eso sí, ya son las 8. Así que dejémoslo hasta acá. Así que espero que les vaya bien a, a todos, todes. Quienes vean el video, todas. Y eso.